Bienvenidos a otro apasionante vídeo de la historia del pensamiento económico. El humanismo que vimos en vídeos anteriores obviamente pasaba del pensamiento escolástico y por lo tanto de la ley natural. Como os podéis imaginar, eso a los gobernantes les encantaba, así que se expandió por Europa al igual que ocurría con el protestantismo. Un pensamiento que pone como fuente del derecho al gobernante siempre será abrazado por aquellos gobiernos con pocos escrúpulos. Los humanistas aconsejaban al gobernante para que alcanzase la virtud cristiana de honestidad y justicia. Desiderius Erasmus escribió La educación de un príncipe cristiano para Carlos V, mientras Maquiavelo decía que nada debe interponerse entre el gobernante y el poder. Erasmo advertía al príncipe que jamás hiciese nada sin importar los motivos que pudiese perjudicar la causa de la justicia. Y es que los humanistas en general, ya veremos que no todos, atacaban las ideas maquiavélicas, enfatizando que la justicia y la honestidad es lo que define al buen gobernante. Roger Ascham escribía su preocupación de que las ideas maquiavélicas hicieran que los gobernantes empezasen a hacer cualquier cosa que aumentase su beneficio y placer. Los hugonotes también despotricaron de Maquiavelo, ya que ellos amenazaban el poder del rey y como según Maquiavelo el gobernante debe de hacer lo que sea para mantener su poder, pues podía pasar, como de hecho pasó, que se les aplastase sin mayor miramiento. Y es que, de igual manera que otros manuales eran usados para instruir a príncipes justos, las obras de Maquiavelo eran usadas para instruir a futuros tiranos. Ante esta situación salía la obra Anti-Maquiavelo de Innocent Gentillet, donde acusaba a Maquiavelo de satánico y de enseñar a ser el perfecto tirano. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las ideas de Maquiavelo empezaron a tener similitudes con algunos humanistas. Un ejemplo de ello fue el humanista y jesuita posteriormente expulsado de la orden, Giovanni Botero, quien renegaba de la ley natural y defendía la razón de Estado. Botero dice que todo gobernante debe tener prudencia política, lo que para él significa que se guíe por la razón de Estado por encima de cualquier otra razón. Amistad, tratados o cualquier otro compromiso estaba de más. Los principios que rigen la moralidad del príncipe nada tienen que ver con los de un ciudadano normal. Pero sin lugar a duda, Botero destacó por su teoría de la población. Decía que la población tiende a crecer sin límite, mientras que los medios de subsistencia aumentan lentamente, por lo que la pobreza y el hambre son inevitables. Para contener este crecimiento de la población se necesitaban plagas, hambrunas o guerras. Estas últimas serán inevitables al querer controlar los recursos escasos. El hambre y la pobreza es lo único que puede hacer que los humanos se abstengan de casarse y procrear. Para él, el ser humano es como un mono, no se planifica. Aunque vea que está en una situación delicada, hasta que no se ve en la más profunda inanición, no deja de procrear. Para sorpresa de nadie, la población durante los próximos siglos creció una barbaridad junto con la prosperidad y el crecimiento económico. Otro seguidor fue el humanista Stephen Gardiner, quien hacía hincapié en la apariencia. El príncipe debe de parecer misericordioso, generoso y observante de la fe, pero si de verdad es así, a la larga acabará perdiendo el poder. Como diría también el humanista Justus Lipsius, el príncipe debe aprender a practicar el engaño rentable y combinar lo rentable con lo honesto. Mientras consejeros reales como Claude de Saint-Cyr decían a su rey que si bien tenía el poder absoluto, este se encontraba delimitado por una red de derechos de terceros nacidos de la costumbre y la ley natural, estos nuevos humanistas pasaron a enfatizar la grandeza y el poder absoluto del monarca. Guillaume Boudet decía que el príncipe era un soberano total y absoluto, cuyo poder y cuyos caprichos jamás deben limitarse ni cuestionarse. Era un ser cuasi divino, por lo que las leyes que aplicaba a sus súbditos a él no se le aplicaban. Las acciones del rey son siempre correctas, es un ser divino, y su sobrehumanidad le convierte en la fuente de la justicia, siendo su criterio siempre justo. El rey es inspirado por Dios y únicamente necesita el consejo de filósofos como él. Este pensamiento acabó desmontando las corporaciones y organizaciones que durante la Edad Media habían mediado entre el ciudadano de a pie y el rey, como eran los señores feudales, por ejemplo. El poder del rey está por encima de estos intermediarios. Desde ahora, todos los cargos y autoridades pasan a depender de él. Todo esto fue especialmente intenso en Francia, que hasta el día de hoy sigue teniendo un poder muy centralizado. Esta corriente se apoyó también en nuevas ideas que iban acabando con la tradición medieval. Una de esas ideas es el escepticismo.
Un escéptico piensa que como la verdad no se puede saber cuál es, pues entonces somos libres en base a esa ignorancia. El fanático que piensa que su verdad es absoluta atropellará los derechos de los demás, y el escéptico que no está convencido de nada los respetará. El escéptico no cuenta con una base sólida para defender su propia libertad contra las agresiones externas. Los que caen en el escepticismo están al final a merced de los tiranos. Michel Eycken de Montaigne fue un completo escéptico, para el cual el hombre es incapaz de conocer nada con certeza. Su razón no alcanza para conocer las leyes éticas naturales ni verdades indiscutibles. La consecuencia de esto es, como acabamos de decir, la resignación y la sumisión. Todos deben de obedecer al rey. Al no tener una razón como guía, pues el statu quo les vale. La norma de las normas y la ley universal de leyes es que todo hombre y mujer debe observar las normas del lugar en que se encuentra. Decía que debía de estar prohibido para los ciudadanos entender estas normas. Si bien los ciudadanos pueden desear que cambie el gobernante, deben de obedecer al que tienen. Como el hombre carece de razón, es la razón de Estado la que lo engulle todo. El engaño del gobernante no es más que la medicina que, aunque sea de sabor amargo, mantiene unida a la sociedad. Esta razón de Estado puede incluso llevar al gobernante a hacer una acción que para una persona cualquiera sea considerada mala y no pase nada. Ya en el campo más económico, Montaigne no fue tan escéptico y aportó al mercantilismo, que veremos en futuros vídeos, un tremendo error. El error de pensar que en un intercambio el provecho de los unos es el perjuicio de los otros. Eso de que ambas partes se benefician, nanay. En el comercio, un sujeto solo puede beneficiarse a costa de otro, dando una visión de que el mercado es un mundo de rapiña y, por lo tanto, ¿por qué el gobierno no iba a rapiñar también a aquel que rapiña? El agricultor se beneficia del hambre, el sepulturero de que se muera gente, etc. En fin, la tontería de pensar que el mercado es un juego de suma cero en lugar de pensar que el agricultor no crea la necesidad del hambre, sino que la satisface aumentando la felicidad de sus clientes. Y bueno, hasta aquí este vídeo. No te pierdas el próximo. Un saludo.